Hay momentos en nuestras vidas que nosotros sabemos, de ahora en adelante, nada será igual. Hay momentos, pueden ser malos, pueden ser buenos, pero reconocemos que desde ese momento en adelante, nada será igual, ¿verdad que sí? Ustedes se pueden pensar en momentos así. Por ejemplo, cuando alguien tiene un hijo o una hija, uno cae en cuenta en ese momento que nada jamás será igual. Uno sabe que es responsable por otra vida, que a uno le toca proveer por ese niño. Y si estás pensando claramente, uno también sabe que no volverá a dormir bien por lo menos 15 años. Jamás las cosas serán iguales. Otro ejemplo que quizás es un poco más difícil, cuando uno pierde a un ser querido. Aunque uno sigue su vida normalmente, entre comillas, uno vuelve al trabajo, uno vuelve a sus funciones diarias, como fue un ser querido, como que hay un espacio en el corazón de uno que sigue hueco. Hay un espacio ahí que les recuerda a su ser querido. Y gloria a Dios que el Señor nos da gracia para seguir. Pero cosas como la muerte o la enfermedad nos afecta de tal forma que sabemos de ahora en adelante no será igual. Bueno, vemos algo muy parecido a esto en el texto en esta mañana. Pedro, a él y los discípulos declarar que Jesús es el Cristo. Esa proclamación, esa realización tiene repercusiones muy serias. Y aunque aún ellos no entienden en ese momento cuáles son esas repercusiones, qué exactamente significa esto para sus vidas, esa realización para siempre, de ese momento en adelante, cambiará sus vidas. Ahora nosotros sabíamos desde el principio del libro de Marcos que Jesús era el Hijo de Dios. Marcos lo escribe en capítulo 1, si se acuerdan, en su introducción dice: Jesús es el Hijo de Dios. Entonces los recipientes de su carta y nosotros hoy día tenemos acceso VIP, como que nos deja ver detrás de la escena. Nosotros sabemos unas verdades que los que estaban viviendo con Cristo en ese momento aún no sabían. Cuando Cristo enseñaba y hablaba de sí mismo diciendo que era el Hijo del Hombre, nosotros, como tenemos la Biblia en su totalidad, sabemos que Él estaba enseñando que Él era el Mesías. Pero para los discípulos que estaban ahí con Él, viviendo con Él día tras día, todavía había mucha incertidumbre, todavía había falta de entendimiento, no sabían con certeza quién era Él. Si ustedes se acuerdan en el capítulo 4, cuando estaban en la barca y hubo una gran tempestad, y Jesús solamente con sus palabras calmó al viento y al mar, ¿se acuerdan? En ese momento los discípulos se miraron los unos a los otros y ellos dijeron: ¿quién es este que aún el mar y los vientos le obedecen? Pues esa pregunta de ¿quién es este? Mira, aún ellos no tienen contestación. Y si estaban ustedes aquí la semana pasada o se escuchó la prédica, si se acuerdan, les comenté que el milagro que vimos la semana pasada, donde Jesús sanó al ciego en etapas, eso era como una ilustración. Jesús estaba demostrando lo que iba a suceder con los discípulos. Iban a ir de ciegos a ver, pero no claramente, a después ver con claridad. Pues mira, en nuestro texto en el día de hoy comienza esa verdad. Ellos comienzan a ver. Hoy vamos a ver que sus ojos se abren. Todavía las cosas están borrosas, no ven perfectamente, pero ya no están ciegos. Ya no es un misterio cuál es la identidad real de Jesús para sus discípulos. Y como ya saben cuál es su identidad real, jamás las cosas serán iguales para ellos. Ahora, ¿por qué no? Bueno, eso vamos a ver a través del sermón. Dios mediante, vamos a ver este texto en 4 puntos en esta mañana. Primero, veremos que Jesús es el Mesías que ha venido a dar su vida por su pueblo. Segundo, veremos que como sus discípulos debemos estar listos para sufrir y morir por la causa del Evangelio.
Tercero, vamos a ver que como Mesías, Jesús será glorificado y por lo tanto, Él es digno de nuestras vidas y obediencia. Y por último, en esta mañana, Dios mediante, no te preocupes, voy a repetir estos puntos porque sé que son largos. Por último, veremos que como sus discípulos podemos estar seguros de que Él es paciente con nosotros a medida que vamos creciendo en nuestra comprensión de quién es Él y lo que significa eso para nosotros. Es mucho. Vamos a cubrir mucho en esta mañana, entonces Dios mediante vamos a comenzar. Primer punto en este día, veremos que Jesús es el Mesías que ha venido a dar su vida por su pueblo. Jesús es el Mesías que ha venido a dar su vida por su pueblo. Y voy a tratar de dividir este punto en dos partes cortas. Después que Jesús sanó al hombre ciego, como vimos la semana pasada, y lo hizo de una forma muy única, vemos aquí en el capítulo 8, versículo 27, que mientras andaba con sus discípulos, Él le hace una pregunta a ellos. ¿Qué dices las personas de quién soy yo? ¿Verdad? ¿Quieres saber qué están hablando la gente? ¿Quién dice ellos que es Jesús? Jesús sabía que las multitudes, las personas tenían opiniones de quién era Él y quería escuchar de sus propios discípulos cuáles eran esas opiniones. Entonces vemos su respuesta en el versículo 28. Y ellos le dijeron Juan el Bautista, otros dicen que Elías y otros que uno de los profetas. Ahora, para nosotros quizás eso suena un poco raro, porque es esas personas, Juan el Bautista, Elías o uno de los profetas. Bueno, hay una razón. En el capítulo 6 vimos que Herodes mismo dijo que creía que Jesús era Juan el Bautista. Por sus supersticiones y por sus temores, él pensaba que Juan el Bautista regresó. Entonces, él pensó y él dijo, quizás Jesús es Juan el Bautista. Y también sabemos por Malaquías capítulo 4, versículos 5 al 6, ahí vemos que bueno, yo se los leo. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Habían profecías de que Elías iba a volver antes del día terrible del Señor. Y en Deuteronomio capítulo 18, ahí vemos donde el Señor le dice a Moisés que va a venir en un día un profeta. Y cuando llega ese profeta por excelencia, a él, al pueblo de Dios le tocaba escuchar a ese profeta. Entonces, piénsalo por un momento, en que las personas estén pensando, quizás es Juan el Bautista, quizás es Elías, quizás él es un profeta. Eso dice mucho. No es cualquier cosa que piensen eso de Jesús. Para pensar eso de él, quiere decir que las personas pensaban que era gran maestro, que era gran persona. Pero todos estaban incorrectos. Él no es ninguna de esas cosas. Entonces, sabiendo, o mejor dicho, implicando de que esas contestaciones no eran suficientes, Él mira a sus discípulos y le pregunta a ellos, ¿quién dices tú? ¿Quién dices tú? ¿Qué piensas tú? ¿Quieres saber la opinión de sus discípulos de quién era Él? ¿Y qué leímos? Pedro respondiendo. Pedro muchas veces trabaja como representante para todos los discípulos. Así como representante de los discípulos, Pedro le dice, tú eres el Cristo. En otras palabras, tú eres el Mesías, eres el ungido, eres el que iba a venir para salvar a su pueblo, a recoger a su pueblo. Y sabemos de Mateo capítulo 16, que la única forma por la cual Pedro, los discípulos podrían decir eso era ¿qué? Porque el Padre en el cielo se los reveló. Es la única forma, el Señor les dio entendimiento, es un milagro. Lo comparamos con el milagro de la semana pasada. En ese momento fueron de ciegos y ahora sus ojos fueron abiertos. Ahora ven, Él es el Mesías. Esto es importantísimo. Sus vidas no serán igual por esto. Ahora, ¿qué significa ser Mesías? Vamos al segundo parte del punto, ¿verdad? Él es el Mesías que ha venido a sufrir y morir por su pueblo.
Él es el Mesías que vino a morir y sufrir y morir por su pueblo. Ellos estaban correctos en que Él es el Mesías. Pero Jesús sabía que ellos no entendían qué significaba eso. Y hace sentido porque cuando uno estudia el Viejo Testamento, tan temprano como en Génesis, capítulo 49, vemos que el Mesías, hay una promesa del Mesías, y vemos que el Mesías iba a seguir una línea real, una línea de reyes. Ahí vemos que el cetro jamás se va a partir o jamás salir de Judá. Va a haber una línea de reyes. En otra palabra, el Mesías iba a ser alguien como un rey. En 2 Samuel, capítulo 7, en la promesa de Dios y el pacto de Dios con David, ¿qué le dijo? Que iba a tener un descendiente que iba a sentar en el trono para siempre, un rey que iba a reinar. Y en el Nuevo Testamento, en la canción de María, vemos lo siguiente en Lucas, capítulo 1, 51 al 52. Hizo proezas con su brazo, está cantando del hijo que tiene en su vientre. Hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios, de sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos lo despidió con las manos vacías. Ven, aún María esperaba que iba a venir alguien fuerte, que iba a sacar a reyes de sus tronos, para él entonces reinar sobre su pueblo. Entonces era normal que ellos esperaban un Mesías que iba a venir para conquistar y para reinar. Y en un sentido eso es cierto, ¿verdad? Jesús sí va a conquistar sus enemigos. Toda rodilla se doblará y Él reinará, es cierto. Pero eso no iba a suceder como ellos pensaban que iba a suceder. Ellos básicamente estaban esperando como que una revolución política. Pero la misión de Jesús no es político. La misión de Jesús es divino. La misión de Jesús es divino. Es por esto que Jesús le dice a ellos que no hablen con nadie, que no le digan a nadie de que Él es el Mesías, de que Él es el Cristo. ¿Por qué? Porque sabía que iban a comunicar algo que no era correcto. Lo más seguro que ellos iban a comunicar que llegó nuestro liberador político o algo por así, por ese estilo, por esa línea. Él no quería que ellos comunicaran eso. Y también es por esto, por su falta de entendimiento del Mesías, que Él comienza a enseñarles cuál era su misión, por qué Él vino. Escuchemos al 31 y el 32. Luego comenzó a enseñarles: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Habló de esto con toda claridad. ¿Usted se puede imaginar el choque que fue eso para ellos? Ellos estaban esperando quizás escuchar de Jesús cuál era su plan para sacar a César del trono. Y sin embargo, Él está diciendo a ellos que tiene que morir, que tiene que sufrir y que se va a levantar de la tumba. Eso no hay duda que los tomó por sorpresa a ellos. Ellos estaban tan enfocados en que el Mesías iba a venir y que iba a reinar, que olvidaron de las profecías donde hablaba que el Mesías también iba a sufrir, que le tocaba derramar su sangre, como en Isaías capítulo 52, 53. Y como esto no era lo que ellos esperaban escuchar, ¿qué hizo Pedro? Pedro, ¿verdad? Después de declarar que Él era el Cristo, un momento tan importante, se atreve a reprender a Jesús. Lo reprende. ¿Por qué lo reprende? Porque no puede creer que el Mesías, el que va a reinar, tiene que morir. No le cabe en la mente, entonces lo reprende. Y Jesús, mira el texto, dice que mira a los discípulos y después le dice a Pedro: aléjate de mí, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Por qué miró a los discípulos primero? Porque Pedro representa a los discípulos. Él no era el único que pensaba así. Entonces, realmente era una reprensión para todos ellos. Y vean lo que le dice Jesús.
estaban pensando en las cosas de los hombres, estaban pensando a nivel terrenal, en una liberación política o algo así por el estilo. Su misión es divino. Ellos tenían que pensar en las cosas de Dios. Entonces, cuando Él le dice apártate de mí, Satanás, es porque, si ustedes se acuerdan, en Pedro decir a Jesús, no mueras. Eso es tratar de estorbar el plan de Dios. Satanás le hizo lo mismo en el desierto al principio del libro de Marcos. Le tentó a Jesús para que cambiara de sus planes. Por eso su mentalidad era más alineada con la de Satanás con Dios, y por eso los reprende tan fuertemente. Y también quiero que vean esto. Dice que Jesús les habló con toda claridad. ¿Cuántas veces Él ha enseñado en parábolas? Aquí no está hablando en parábolas. Le está hablando claro. Estaba siendo muy transparente. Querían que entendieran. Y vean que Él dice que tiene que sufrir. Tiene. Es necesario que lo maten. Es necesario que se levante de la tumba. Estas cosas son necesarias. No son opcionales. ¿Y por qué? ¿Por qué eso es así? Hermanos, porque la única forma en que el Señor realmente puede liberar a su pueblo no es a través de un líder político, no es a través de una revolución política. D.A. Carson, un teólogo, una vez dijo, me encanta decir, si nuestra mayor necesidad era estabilidad política, entonces el Señor no hubiera enviado a un político. Pero nuestra mayor necesidad no es estabilidad política, es nuestro pecado, es nuestra rebelión, es la muerte, y por eso Él envió un Salvador. La libertad verdadera, hermanos, viene cuando Cristo rompe las cadenas del pecado en nuestras vidas y nos salva de la muerte eterna. Ahí encontramos libertad real. Y la única forma para Cristo romper esas cadenas y darnos vida eterna es a través de la cruz. Es en la cruz donde Él muere por nuestros pecados. Es en la cruz donde Él sufre la ira de Dios en nuestro lugar y así otorga a nosotros su obediencia. Es en la cruz donde Él conquista a Satanás, porque en vez de alejarse de su misión fue fiel a Dios y se dejó matar. Y a los 3 días se levantó de la tumba. Entonces ahí con su resurrección, ¿qué vemos? Que también conquistó a la muerte. Conquistó a todos nuestros enemigos, el pecado, a Satanás y la muerte. Pero solamente es posible por medio de la cruz. Y hermanos, ese es el Evangelio. Por eso decimos que el Evangelio es nuestra esperanza y que no hay otra. Jesús tenía que venir a entregar su vida en la cruz, en nuestro lugar, en el lugar de todo aquel que pone su fe en Él. No había otra forma. Por eso Jesús es el Mesías quien vino a morir por su pueblo. Ahora, antes de ir al próximo punto, una aplicación aquí bien rápida. Vean que en una última instancia, Jesús no estaba tan preocupado por la opinión de los demás. Él quería saber qué pensaban sus discípulos. Él quería saber qué pensaban ellos de quién era Él. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros que se encuentra aquí en este cuarto, cada persona que vaya a ver esto por internet después, tenemos que entender que nosotros, cada uno de nosotros, necesitamos tener una opinión personal de quién es Jesús. La salvación es individual. Hay un decir, me imagino que algunos lo han escuchado, que Dios no tiene nietos, no tiene sobrinos. ¿Qué quiere decir eso? Hay personas que lo he escuchado. No, que mi mamá va a la iglesia fielmente, entonces yo sé que estoy bien con Dios porque ella ora por mí. No, que mi abuela ora por mí todos los días, es muy fiel, yo sé que yo estoy bien con el Señor. Eso no es así. Cuando estamos delante de Dios, Él nos va a preguntar,
¿qué hizo tú? ¿Qué hiciste tú con mi hijo? Por eso Jesús quería saber qué piensan ustedes de quién soy yo. Entonces les pregunto, ¿qué piensan ustedes de quién es Jesús? Tu opinión personal, para ti, individualmente. Y acuérdate, algunas personas pensaban que era Juan el Bautista, Elías, un profeta. ¿Y saben qué? Todos estaban equivocados. No es simplemente que podamos pensar lo que queremos pensar. Aquí mismo Jesús está diciendo quién es Él. Él es el Mesías. Y aquí mismo está diciendo cuál es su misión. A venir a morir por el pecado de su pueblo. Y que va a resucitar al tercer día. Nos está diciendo el Evangelio aquí. ¿Lo crees? Te toca a ti creerlo. Te toca a ti clamar a Dios y pedirle que te perdone. Nadie lo puede hacer por ti. ¿Cuál es tu opinión personal del Señor? Porque tendrías que rendir cuentas a Él. Y hoy puede ser el día de salvación. Hoy puedes recibir gracias si no conoces al Señor personalmente. Vamos al segundo punto. Segundo, vemos en esta mañana como sus discípulos debemos estar listos para sufrir y morir nosotros mismos por la causa del Evangelio. Como sus discípulos debemos estar listos para sufrir y morir por la causa del Evangelio. Dietrich Bonhoeffer es un teólogo que vivió hace muchos años durante la Segunda Guerra Mundial. Él es un alemán. Y él escribió estas palabras bien fuertes. Cuando Cristo llama a un hombre, le pide que venga y muera. Esas palabras resumen bien lo que vemos en el próximo pasaje. Resumen muy bien lo que vemos en el capítulo 8 del 34 al 9, versículo 1. Después que Jesús clarificó de que Él es el Mesías y después que clarificó cuál era su misión, Él procede a enseñar a sus discípulos que ellos no están en un camino hacia una revolución política, sino que como sus discípulos, ellos están de camino a una cruz. Él le quiere comunicar a ellos, ¿qué significa esto para ti? Si yo soy el Cristo y a mí me toca entregar mi vida, ¿qué significa eso para ustedes? ¿Qué significa eso para nosotros que somos sus discípulos? Pues aquí lo vemos y lo vamos a mirar parte por parte. Versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hermanos, seguir a Jesús significa negarse a uno mismo. Significa negarnos a nosotros mismos. Ya no podemos simplemente buscar las cosas que nosotros queremos buscar. Ya no podemos ir detrás de las cosas que nosotros deseamos y ya porque la queremos y punto. No. Si Dios te salvó, si fuiste llamado a seguir a Cristo, entonces tienes que saber, tienes que estar listo, tienes que estar preparado para perderlo todo por la causa del Evangelio. No simplemente perder nuestros sueños, no simplemente no alcanzar nuestras metas, sino aún perder nuestras vidas. Cuando Él dijo, toma su cruz y sígueme, ¿qué es la cruz? Es un instrumento para matar a personas. Está diciendo, carga el instrumento que te puede llevar a tu propia muerte. Eso es lo que significa seguirme a mí. Jesús iba de camino a su cruz y Él estaba diciendo a sus discípulos que si lo van a seguir a Él, tienen que estar dispuestos a ellos ir a sus propios cruces por causa del Evangelio. Otra forma que lo podemos decir, nada debería impedirnos seguir a Jesús de todo corazón. Próximo versículo, el 35. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Esta declaración es una paradoja, un paradox. ¿Qué es una paradoja? Eso es una declaración que a primera instancia parece una contradicción o quizás parece hasta absurdo, pero cuando lo estudias con cuidado te das cuenta, no es absurdo.
No es una contradicción. Aquí hay una verdad muy importante. Él está diciendo que si nosotros no nos negamos a nosotros mismos, y si en vez de seguirlo a Él, vamos detrás de nuestros sueños, vamos detrás de lo que ofrece este mundo, si escogemos no seguir a Jesús, y si escogemos no seguirlo de todo corazón, pues en el proceso de tratar de salvar nuestras vidas, en el proceso de tratar de alcanzar cosas para nosotros en este mundo y salvar nuestras vidas, realmente estamos perdiendo nuestras vidas. ¿Cómo es eso? Porque quizás en seguir a Jesús perdemos nuestra vida aquí en la tierra, pero en seguir a Jesús nuestra vida eterna está segura. Pero en enfocarnos en la vida que tenemos aquí en la tierra y negar a Jesús y no seguirlo a Él, perdemos nuestra vida eterna. En vez de estar ante su presencia, nos va a tocar sufrir la ira de Dios. Nos va a tocar pagar nosotros mismos la consecuencia de nuestros pecados. Entonces, el perdón, la libertad real, solamente se halla en Cristo y en seguirlo a Él. No somos libres cuando damos la espalda a Jesús y buscamos hacer otras cosas. No, cuando hacemos eso, realmente estamos perdiendo nuestra vida eterna. Siguiente versículo, 36 y 37. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganaré todo el mundo y perdiere su alma? Jesús está diciendo lo mismo, pero de otra forma. Quiere que entendamos esto. En buscar salvar a nuestras vidas, puede ser que alcancemos al mundo entero, las riquezas, la fama, la aceptación de los demás, el respeto, mucho conocimiento. Podríamos alcanzar todas esas cosas. Pero ¿de qué vale si al final del día perdemos nuestras almas? ¿De qué vale si esas cosas que son temporeros nos cuestan sí nos cuesta lo que es eterno? Yo sé que algunos de ustedes han escuchado el decir, ese vendió su alma. ¿Han escuchado eso? ¿Por qué todavía nosotros hablamos así? Porque sabemos que para uno vender su alma es vender algo que dura para siempre. Todavía se usa ese refrán porque entendemos la importancia del alma. Pues mira, Jesús mismo está diciendo aquí, así es, su alma es lo que dura para siempre. Entonces, alcanzar riquezas, el dinero, el respeto, las cosas del mundo, mira, ¿de qué vale si vas a perder tu alma? No lo vale. Versículo 38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Hermanos, el llamado a seguir a Cristo y a cargar a nuestra cruz no es un llamado glamoroso. No lo es. Gloria a Dios que Él nos da la gracia para perseverar y Él mismo nos sostiene. Pero mientras estamos aquí en esta tierra, puede ser que seguir a Jesús en algún momento dado nos causa ser rechazados por nuestras convicciones. Puede ser que cause que nuestros compañeros o familiares se burlan de nosotros, o que las personas nos ignoren, o que piensan que estamos fuera de toque, como quien dice, que no estamos al día, somos muy anticuados. Claro, como cristianos, vamos a luchar con el temor. Vamos a luchar con el temor al hombre, eso es parte de madurar y crecer. Pero también entendemos que como cristianos, cuando sentimos ese temor, debemos correr al Señor, pedir que nos perdone y que nos fortalece. Pero si por temor a ser rechazado, corres y te alejas del Señor, porque te da vergüenza seguirlo a Él. Si escoges dar la espalda a Jesús, pues Él está diciendo aquí que en el día que Él venga, no te sorprendas cuando Jesús también se avergüence de ti. Como te avergonzaste de Él, Él también se avergonzará de usted. Son palabras fuertes, hermanos. Son fuertes.
Si nosotros escogemos no identificarnos con Jesús hoy día y seguirlo a Él y estar dispuestos a morir por la causa del Evangelio, no debemos esperar que Él se identifique con nosotros. Ahora, aquí hay una aplicación bien específica que quiero dar y voy a tratar de darlo lo más rápido posible. A veces nosotros nos encontramos en diferentes etapas en nuestras vidas donde pensamos así: cuando me mude y ahí comience mi vida, entonces yo me meto de lleno a la iglesia con el Señor. Cuando consigo el trabajo que quiera, ahí entonces como que comienza mi vida y ahí me voy de lleno en seguir a Jesús. Ahí comienzo a cargar mi cruz. Le doy un ejemplo personal. Cuando yo me mudé a Tennessee, porque me quería casar con Sara, como dice la canción, I wanted to put a ring on it, le quería poner una sortija en su dedo. Yo pensé que nada más iba a estar ahí como 1 o 2 años. Yo sabía que el Señor me estaba llamando a Nueva York, entonces en mi mente yo estaba convencido, 1 o 2 años máximo y nos vamos. Pero ese pensamiento me llevó a que yo no me involucrara de lleno en la iglesia. Iba a la iglesia y era fiel y amaba a Dios, pero como que me reservaba zumbarme de pecho, como que me reservaba invertir en amistades, me reservaba servir en ministerios. ¿Por qué? Bueno, ¿para qué zumbarme de pecho aquí si en 1 o 2 años me voy? No, mejor como que pongo las cosas así en pausa hasta que llegue ese momento, hasta que comience mi vida. Hermanos, gloria a Dios que el Señor me abrió los ojos, porque ¿sabe qué? Hoy tú estás viviendo tu vida. Tu vida no comienza cuando alcanzas un logro. Solamente tenemos una vida y la estás viviendo ahora. No hay otra vida. Nosotros no conocemos los planes de Dios. Yo no sabía que iba a necesitar cirugía a mi espalda. Yo no sabía que el Señor quería que yo fuera a la universidad para sacar título, para ser maestro. Yo no sabía los planes de Dios. Y en vez de 1 o 2 años, ahí estuvimos 7 años. Pero le doy gracias al Señor que después de 2 años me ayudó a entender: mira, Christopher, tú no conoces mis planes perfectamente. Y mientras estás aquí, donde yo te he puesto, mientras estás en este lugar, a ti te toca cargar tu cruz y seguirme. A ti te toca obedecerme de lleno, de todo corazón. Ahora, hermanos. Entonces, si estás esperando, le quiero animar, si estás esperando como que un momento perfecto para tomar las cosas de Dios en serio, mira, no. Satanás le encanta esa idea. A Satanás le encanta que nosotros mismos los cristianos nos sentemos en el banco. Eso no quiere el Señor. El Señor quiere que donde quiera que estemos, donde quiera que Él nos tenga en su soberanía, que ahí en ese momento le seamos fieles y que ahí en ese momento servimos de todo corazón. Entonces le quiero animar, no esperen un momento perfecto para así servir a Dios. Ahora, después de estas palabras difíciles para los discípulos, vemos lo siguiente en el capítulo 9, versículo 1. Él le dice que algunos que están presentes, antes de que ellos mueran, Él dice esto: hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. ¿Qué significa eso? Pues vamos al próximo punto. El próximo punto es, como Mesías, Jesús como Mesías será glorificado y por lo tanto es digno de nuestras vidas y obediencia. Como Mesías, Jesús será glorificado y por lo tanto Él es digno de nuestras vidas y obediencias. Después de clarificar su identidad, después de clarificar su misión y qué significa seguirlo a Él, Él termina la sección diciendo que algunos de ellos van a venir el reino de Dios, van a ver el reino de Dios venir en poder. Yo no dudo que eso los animó, pero ¿qué significa eso? Hay muchas opiniones de este texto, pero yo creo que aquí mismo vemos la contestación. La contestación a eso es lo que vemos en versículos 2 al 8 del capítulo 9. Dice que 6 días después Él andaba con Pedro y Jacobo y Juan
o Pedro, Santiago y Juan. Y mira, dice que solamente algunos, 3 estaban con él. Ya ahí vemos un poco del cumplimiento, porque solamente algunos de ustedes, pues solamente habían 3 con él. Y dice que subieron al monte, y en el monte él se transfiguró delante de ellos. ¿Qué es eso de transfigurar? Pues vemos más información en versículo 3. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los pueda hacer tan blancos. Y en Lucas capítulo 9 sabemos que su rostro también brilló. Entonces todo su cuerpo se transfiguró. En ese momento los discípulos estaban viendo a Jesús por quien realmente era Él. Estaban viendo la gloria de Dios. ¿Y saben qué? Ellos estaban viendo la destinación de la cruz. Porque la cruz y la resurrección de Cristo lo va a llevar a su gloria. Va a llevar a que Él sea glorificado. Y este momento también sirve como un preview, un adelanto. Ellos están viendo a Jesús así en su gloria. Y así lo van a ver de nuevo cuando Él se resucita de la tumba y Él regresa. Lo van a ver en un cuerpo glorificado. Y también cuando Él vuelve por segunda vez, vamos a verlo todos en su gloria. Esto era un preview de lo que ha de venir. Y no era lo que ellos esperaban. Acuérdate, esperaban un Mesías que era más político que divino. Entonces aquí Jesús le estaba demostrando, mira, en yo ir y entregar mi vida, seré glorificado. Y los permitió verlo de esa forma. Ahora, lo que hace este pasaje también aún más interesante es que dice que Elías y Moisés estaban ahí con él. ¿Por qué Elías y Moisés? Pues la opinión de muchos teólogos, y yo estoy de acuerdo, es porque parece, o entendemos por Malaquías capítulo 4, del 4 al 6, que Elías significa como, él representa a los profetas, y Moisés lo veían como representante de la ley. Entonces, al estar Elías y Moisés, estamos viendo que la ley y los profetas, todo señalaba hacia Cristo. Todo apunta hacia Cristo. Y vemos esto en Romanos 10 y 2 Corintios capítulo 1. En Cristo todas las promesas son sí y amén. Cristo es quien cumplió la ley en su totalidad. Todo el Antiguo Testamento, todas las promesas encuentran su culminación en Jesús. Ahora vemos que Jesús de nuevo no entiende. Y Él quiere levantar casas ahí, ¿verdad? Él quiere levantar tents para morar ahí con Elías y Moisés y con Jesús. Y sabemos que Él dijo eso por temor. Pero aún más profundo, no hay duda que Él lo dijo porque quería pasar tiempo con Elías y Moisés también. Quería escuchar a Elías y Moisés, saber qué ellos podían compartir con ellos. Pero en ese momento vemos lo siguiente. Vino una nube que le hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Después de Pedro decir: vamos a quedarnos los 3 aquí, le hacemos caseta para que pueda morar con nosotros, habla el Padre y dice: este es mi Hijo, a Él oíd. Y ya Elías y Moisés no estaban. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que primero Jesús será glorificado, pero segundo, a quien necesitamos nosotros escuchar y seguir es a Jesús. A quien nosotros necesitamos obedecer es a Jesús. El Padre mismo le está diciendo: a Él oíd. Y en este contexto, ¿qué decía Jesús a sus discípulos? ¿Qué necesitaban ellos escuchar y entender? Que primero, Él iba a entregar su vida, y segundo, ellos tenían que estar dispuestos a también entregar sus vidas, a también morir por la causa del Evangelio. El Padre le está confirmando: escúchenlo a Él, lo que Él está diciendo, no a otras cosas. Entonces, hermanos,
Les pregunto a ustedes, ¿están haciendo más caso a otras cosas en tu vida que al Señor, que a su palabra? Les dejo para que piensen en eso. Vamos al último punto en esta mañana. Por último, como sus discípulos podemos estar seguros de que Él es paciente con nosotros a medida que vamos creciendo en nuestra comprensión de quién es Él y lo que significa eso para nosotros. Él es paciente con nosotros mientras vamos creciendo en nuestra comprensión. Cuando ellos estaban descendiendo del monte, vemos en el capítulo 9, versículo 9, que Jesús le dice, no le diga a nadie lo que ustedes acabaron de ver, porque aún sabía que no entendían. Y yo digo esto por lo que vemos en el versículo 10 y 11. Guardaron el secreto, pero discutían entre ellos, ¿qué significaría eso de levantarse de entre los muertos? Porque dicen los maestros, le hacen la pregunta a Jesús, ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Ellos aún no entendían por qué Jesús tenía que morir, aún no entendían que Él iba a resucitar. Entonces, le hacen esta pregunta a Jesús sobre Elías y lo hacen por esta razón. En Malaquías 4 dice que Elías iba a venir primero y que Él iba a restaurar todas las cosas. Entonces su línea de pensamiento es si Elías viene primero para restaurar todas las cosas, entonces ¿por qué tienes tú que morir? Aún no entienden. Sin embargo, vean que Jesús no los reprende. No los reprende. No les dice, mira, acabaron de escuchar la voz del Padre y todavía no me creen. No, Él es paciente con ellos y comienza a enseñarles. Y les dice, sí, Elías vino primero. Sabemos de Mateo 11 que Juan el Bautista representaba a este Elías. Él vino y ¿saben qué? Lo mataron. Y después Jesús también le hace una pregunta a ellos. ¿Por qué el Hijo del Hombre tiene que sufrir y ser rechazado? Él, en otras palabras, estaba diciendo a sus discípulos, sí, tienen razón, Elías viene primero y ya vino. Y mira lo que hicieron con él. Lo mataron. Entonces, ¿por qué no entienden que si Él solamente fue el representante, cuánto más yo, el Mesías, cuánto más a mí no me van a causar sufrimiento? Y también a mí me van a matar. Si Él no se escapó de la muerte, ¿cómo pretende que yo la voy a escapar? No. Pero vean la paciencia. Bajando del monte, bajando de la misma presencia de Dios, Él sigue paciente con ellos. Hermanos, van a haber momentos que quieren seguir a Jesús, quieren cargar su cruz, están animados y van a fracasar, van a pecar. Vamos, me incluyo, voy a pecar. Podemos deleitarnos en la realidad que nuestro Salvador es un Salvador paciente. Él está con nosotros, está enseñándonos. Y cuando es necesario nos disciplina, pero es por amor. El que nos salva, nos sostiene y no nos suelta para nada. Mientras nosotros vamos entendiendo más y más qué significa ser sus discípulos, lo hacemos con la certeza de que Él nunca nos va a soltar. Cuando desapareció Elías y Moisés, ¿quién todavía seguía ahí con ellos? Jesús. De igual forma, Él seguirá siempre con nosotros, hermanos. Seguirá siempre con ustedes. Oremos. Padre amado, te damos gracias una vez más por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este privilegio de escucharla. Pedimos, Señor, que uses a esta palabra para animarnos, Señor, para ayudarnos a entender qué significa ser tu discípulo. Ayúdanos, Señor, a serte fiel por tu gracia, por el poder de tu Espíritu Santo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.